En el problema 3.88 se trata de un canal circular donde está hecho para que bolitas de acero o balines de acero pasen por esa ranura en el punto. La pregunta que hace es un tanto interesante. Pregunta por la fuerza normal o fuerza R que le llama aquí, que ejerce el canal sobre cada una de las bolitas en función del ángulo al que se van encontrando esas bolitas, es decir, este ángulo θ que está aquí, y también en función de la velocidad en el punto B. Es decir, que encontrar esa fuerza en términos de la velocidad a la que llegan en el punto B. La pregunta es interesante porque uno pensaría, ¿y por qué no se hace la pregunta en términos de la velocidad en el punto A, que es a partir de donde uno la arroja para que suban? Bueno, pues tecnológicamente puede ser que se trate que en el punto B es donde se tienen los sensores de medición de velocidad y entonces ahí es donde se tiene control de cómo pasan. Como veremos en la solución, pues se puede poner en términos de la velocidad de A o en términos de la velocidad de B, no pasa nada. Bien, para la solución hacemos lo siguiente. Como siempre hacemos un diagrama. En este caso el diagrama que les propongo va a utilizar otra vez coordenadas tangenciales y normales. Noten ahora lo siguiente. Las coordenadas tangenciales y normales que estoy poniendo son otra vez la coordenada tangencial perpendicular a la trayectoria en dirección hacia donde se están moviendo los balines, y la coordenada normal, como lo he venido manejando, está en dirección hacia el centro de curvatura, es decir, hacia el centro de esta trayectoria circular. Bien, la sumatoria de fuerzas en dirección normal, que sería la ecuación número 1, pues tendría en cuenta la fuerza normal, la componente del peso en esa dirección, que es opuesta a la dirección normal, y eso es igual a masa por la aceleración normal, y como lo hemos venido manejando, pues la aceleración normal v cuadrada sobre r, el radio de la trayectoria circular. En el caso de la sumatoria de fuerzas tangenciales, como sucedió en el programa 385, solamente tenemos componente del peso opuesta en este caso a la dirección tangente, por eso signo menos. ¿Y por qué es opuesta? Pues porque ahora las bolitas o los balines van subiendo y el peso, y esa componente del peso va hacia abajo. Otra vez vamos a tener la situación de B punto, que es la aceleración tangencial, donde la voy a terminar expresando como lo hice en el problema anterior. Para que puedan ver el desarrollo de esto, revisen la solución del problema 385. Yo tomo ahorita en este momento esa solución y la sustituyo en la ecuación número 2. Cuando sustituyo en la ecuación número 2 y cancelo las masas de ambos lados, obtendría otra vez una expresión que integraría de la izquierda a la derecha respecto del lado izquierdo de θ. Ahí me faltó poner la diferencial, y del lado derecho la integral de la velocidad. Una vez que hacemos ese paso, obtenemos lo que estoy llamando aquí la ecuación número 3, que es igual como la habíamos visto en el ejemplo anterior. En este punto nos hacemos la siguiente pregunta. Si pensamos en esta situación de este mecanismo, podría ser que podría ser que los balines no tuvieran suficiente velocidad para poder atravesar por el punto B, que en algún punto anterior se despegaran del carril y no alcanzaran a llegar al punto B. Entonces aquí nos preguntaríamos cuál sería la velocidad mínima necesaria que deben de tener en B para garantizar que pasan por ahí, o sea, es de que en el punto B siguen en contacto con la trayectoria circular. Bien, entonces
en la solución que tengo acá, me hago esa pregunta. La velocidad mínima B en B, para que eso pase, y eso es equivalente a lo que ya hemos manejado antes, garantizar que al menos en el punto B todavía se tenga contacto con la superficie, y la mínima condición para ello es que siga existiendo una fuerza normal, aunque ésta sea igual a cero. Eso sucede cuando el ángulo es 180, es decir, allá arriba en el punto B. Entonces, con estas dos condiciones sustituidas en la ecuación número 1, aquí estoy poniendo otra vez la ecuación número 1, ya cancelando o más bien poniendo igual a cero la fuerza normal y el ángulo de 180 grados, lo que estaríamos obteniendo es la expresión de la velocidad mínima necesaria para alcanzar este punto, y con las condiciones del problema, con los datos del problema, veríamos que el valor numérico para este ejemplo es de 1.77 metros sobre segundo. Muy bien, entonces ya sabemos que las bolitas para poder pasar por el punto B llevan esa velocidad B asterisco que le llamé, o de 1.77 metros sobre segundo en este ejemplo. Y entonces ahora nos preguntamos, para que puedan alcanzar esa velocidad B mínima en el punto más alto, pues ¿cuál sería la velocidad mínima que deberían llevar en A para poder llegar hasta B en esas condiciones? Bueno, pues ahí lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación número 3, que está justo aquí arriba. Esa ecuación número 3, tiene las dos velocidades involucradas. Como la integral que está justo arriba la hice de una condición inicial a una condición posterior, pues por supuesto que en ese caso la condición inicial en la velocidad pues es la velocidad en el punto A, que es a partir de donde inicia el análisis. Y la velocidad que está sin subíndice es para cualquier punto más adelante. Ese cualquier punto sería también el correspondiente al ángulo que está ahí. Entonces, si yo ya tengo la velocidad en el punto B mínima necesaria o que necesito, entonces utilizo la ecuación número 3 con los datos del punto B, con la velocidad mínima necesaria, con el ángulo de 180 para decir que estoy ahí arriba en el punto B, y entonces despejaría de la ecuación 3, lo que haría es despejar la velocidad de A, que sería una BA asterisco, a la que le estoy llamando la velocidad mínima necesaria que debe llevar en el punto A, y obtendría la expresión que está aquí, y sustituyendo los valores del problema pues encontraría el valor numérico de 3.96. Bien, si recuerdan, el problema menciona que la velocidad que se tiene en A es de 4.1 metros sobre segundo. Entonces, eso lo que quiere decir es que déjame quitar esto. Lo que quiere decir es que la velocidad mínima que necesito en A para que pueda subir los balines hasta el punto B es menor que la velocidad que en realidad llevan en este problema, como se dicta, de tal forma que lo que sí se puede garantizar es que llegan sin ningún problema las bolitas o los balines de acero hasta el punto B. Entonces la velocidad que nos da el problema está ligeramente excedida respecto de la mínima necesaria. Por otro lado, lo que voy a necesitar es la relación que hay entre la velocidad de A y la velocidad de B, ya no con asterisco, sino en general. Para cualquier velocidad A, ¿cuál sería la velocidad B? Esa relación la puedo obtener utilizando otra vez la ecuación número 3, sustituyendo otra vez el ángulo de 180 grados, ya no con cantidades asteriscos, sino en general para
para una velocidad A cualquiera y una velocidad B que se obtendría a partir de esa velocidad A. Si ponen ustedes 180 grados en el ángulo, pues lo que estarían poniendo ahí es coseno de 180 grados va a ser -1, -1 son -2, y entonces se estaría obteniendo la expresión que estoy poniendo aquí entre líneas, a lo que le estoy llamando ecuación número 4. Muy bien, la ecuación, bueno, lo siguiente es entonces ya encontrar la fuerza normal que se ejerce por el carril. ¿Para qué necesitaría uno la fuerza normal? Pues a lo mejor porque para cuestiones de diseño saber cuánto se necesita poner de reforzamiento o de estructura y soportar ese paso. Imagínense los balines de acero circulando por un carril, pues van a estar como moviendo esa pista, entonces se necesita reforzar y por eso es necesario saber la fuerza normal en cada punto. Bien, entonces para conocer esa fuerza normal como función de lo que se pidió, que era del ángulo y de la velocidad en el punto B, vamos a sustituir la ecuación número 3 y la ecuación número 4 en la ecuación número 1 para, como les dije, poder encontrar la normal como una función tanto de θ como de la velocidad en el punto B. Y entonces aquí pongo otra vez la velocidad en el punto, aquí pongo otra vez la ecuación número 1. En la ecuación número 1 entonces sustituyo primeramente la velocidad al cuadrado, esa la obtendría de la ecuación número 3. Ese término es el que aquí me quedaría. Esto es lo que se obtendría de sustituir la ecuación número 3. Y luego en este punto, déjenme quitar unas cosas, en este punto es donde voy a utilizar la ecuación número 4 para sustituir la velocidad de A y que me quede la expresión en términos de la velocidad de B. Finalmente, cuando arreglamos términos utilizando un poco de álgebra, tenemos ya lo que se pide, que es una expresión de la fuerza normal en términos tanto del ángulo como de la velocidad de B. Bien, ¿cómo saber si esto está bien o cómo podemos verificar rápidamente si la expresión a la que hemos llegado es correcta? Bueno, pues propongo lo siguiente. ¿Qué pasa en el punto más bajo, o sea, en el punto A? En el punto A el ángulo es igual a 0. Si pensamos en el punto más bajo, que sería como por aquí, ahí la fuerza normal pues seguramente estaría vertical, aquí como la estoy medio rayando, el peso estaría hacia abajo y entonces haríamos una sumatoria de fuerzas normales como en la ecuación número 1, excepto que el ángulo pues sería de 0 grados y entonces obtendríamos simplemente n menos mg igual a masa por aceleración normal, ¿no? Entonces si en esta última expresión sustituimos el ángulo de 0 grados y sustituimos sustituimos el ángulo de 0 grados, entonces aquí adentro tendríamos 3 más 2 y tendríamos 5 mg. En el segundo término lo que vemos es que tendríamos un 4 mg negativo y entonces eso simplemente nos deja un mg aquí abajo, y el otro término que nos queda es mv cuadrada sobre r. Entonces vean aquí la expresión n igual a mg más mr cuadrada por b, la velocidad en el punto al cuadrado, que es justamente lo que veríamos en la ecuación número 1 si lo hubiéramos planteado desde el principio. Entonces podemos verificar que la expresión que hemos obtenido para la fuerza normal como se pidió es consistente con el punto A, por lo tanto podemos darla por buena.